y luego la colgaremos íntegra en la página web g100.com. Lo digo pues para que os comportéis civilizadamente. Nada, eso, que esta va a ser la última reunión online que vayamos a mantener. La próxima vez que nos veamos será ya presencialmente en Sigüenza, que es donde vamos a celebrar el 17 y el 18 de abril los talleres para lanzar los proyectos que elijáis vosotros. Los proyectos que irán saliendo de todo este trabajo, de todo este proceso de co-creación que empezamos hace un par de meses y que acabará en abril, pero que a último de febrero va a tener su etapa intermedia. Estamos en los momentos más complicados, más difíciles del proceso. Partimos de 800 y pico ideas. Ahora Marina os enseñará que lo han dejado en unas 40, más o menos, pero todavía hay que pulirlo más, hay que agrupar, hay que enlazar, etcétera, etcétera. Ese es el trabajo que tendréis que hacer hasta finales de febrero y luego una vez con los proyectos que hayamos elegido los alicataremos en Sigüenza. Lo hacemos en Sigüenza porque hemos contado con el apoyo del ayuntamiento de la ciudad y porque es una ciudad preciosa con la que tenemos mucha relación. También en Sigüenza, el día 19, vamos a mantener la tercera reunión anual de la Red de Pueblos Acogedores. Como sabéis, el G100 y la Red de Pueblos Acogedores están unidos. Los dos últimos G100 que hemos hecho son para poner proyectos en marcha en la Red de Pueblos Acogedores y cada año los alcaldes que forman parte de esa red se reúnen en un lugar desde que apareció la Red de Pueblos Acogedores. La primera reunión fue en Benarrabá, Málaga, la segunda reunión fue en Ayo, Navarra, esta tercera reunión pues será en Sigüenza. Y nada, os vamos a entretener como siempre lo menos posible. Ahora Marina os va a hablar de dónde estamos en concreto, de dónde venimos, qué filosófico todo, y nos va a explicar un poco qué han hecho con esa abrumadora cantidad de propuestas que lanzasteis hace un par de semanas. Así que Marina, cuando quieras. Pues muchas gracias, Roberto. Buenas tardes formalmente a todos y a todas. Gracias por asistir a esta reunión y gracias también por vuestra participación. La verdad es que este G100 está siendo muy gratificante en ese sentido, porque estamos recibiendo muchísimas propuestas. Es verdad que nos estáis haciendo trabajar muchísimo, pero bueno, para eso estamos aquí. Así que nosotros no nos quejamos, encantados de la vida. Como decía Roberto, partimos de una respuesta en el primer formulario de nada más y nada menos que 866 propuestas. Bien, esto no era manejable, ¿vale? Manejable para Santi y para mí, que las estuvimos leyendo todas puntualmente, pero nos dimos cuenta de que, bueno, había ideas que se podían ordenar, que se podían agrupar, que se podían complementar unas con otras, y entonces ya os trajimos a la anterior reunión una especie de propuesta filtrada en la cual lo dejamos reducido a 100, que parece poco, pero sigue siendo muchísimo, ¿vale? Entonces, lo que os pedíamos en el segundo formulario, que es lo que habéis respondido ahora y lo que os vamos a contar que ha pasado, era que de alguna manera hicierais una especie de selección en base a una serie de criterios que no eran criterios objetivos, sino que sobre todo eran criterios, yo diría que emocionales, ¿no? Pues qué dos ideas son las que más te gustan, qué dos ideas son las que te parece que podrían ser más fáciles, cuáles más difíciles, ¿no? ¿Con qué objetivo? Pues era una especie de votación. O sea, lo que estábamos buscando era seleccionar de entre las 100 que tuvimos como resultado en la anterior etapa, pues seleccionar quizá 30 o 40 que fueran las preferidas por vosotros. Y de esa manera, a partir de ahí, seguir haciendo filtro, pero ya tener de dónde, menos de dónde elegir, ¿no? Que fuera más sencillo, dentro de que no es nada sencillo, porque ahora os contaré por qué, ¿no? Y ese es el trabajo que traemos hoy aquí. Hemos cogido vuestros formularios, hemos contado cuánta gente apoya este tipo de idea, cuánta gente apoya este otro. En algún caso hemos agrupado ideas, pues porque se podían agrupar, ¿no? Porque tenían cierta conexión entre ellas y también era una manera de no perder por el camino ideas bonitas bueno, pues no había necesidad de perderlas, la podíamos sumar a cosas que ya existían.
En fin, le hemos dado otra vuelta de tuerca más y os hemos traído las ideas que habéis elegido. Hemos traído 10 ideas por grupo, ¿vale? Porque son un poco el top 10, vamos a llamarlo así, de lo que habéis elegido en cada grupo. Hay muchas ideas que se repiten en los grupos. De hecho, cuando mañana colguemos los 4 documentos, como hicimos en la anterior ocasión, yo os pediría que por favor veáis todos los documentos, porque os vais a encontrar representados no solamente en el documento de este grupo, sino en el de los demás grupos también, puesto que, como digo, se han repetido muchas ideas. Ahora os comento, también un poco casi a nivel de chascarrillo, pues porque nos ha llamado la atención que había grupos que se decantaban claramente por una cosa, otros por otra, sin poneros de acuerdo, supongo, con lo cual esto debe ser cosa del destino, ¿no? Pero bueno, ahora hablamos de ese tema. Hay algo que sí que me gustaría dejar claro en este punto y ahora os enseño un poco el calendario, la hoja de ruta, ¿no? Y estamos todavía en el mundo de las ideas, ¿vale? Las ideas no son proyectos, ¿eh? Una idea es una propuesta, es más o menos aterrizada, pero no deja de ser una propuesta, ¿no? Como decimos siempre nosotros a los emprendedores, entre comillas, las ideas no valen nada, ¿no? Lo que vale es cómo las llevas a cabo. Y ese cómo las llevas a cabo es cuando la convertimos en un proyecto, ¿vale? No tendría ningún sentido coger 40 ideas, ni siquiera 20, y convertirlas en 20 proyectos, sobre todo porque no tendríamos capacidad de llevarlos a cabo, las cosas como son. Con lo cual, la única opción que tenemos de convertir las cosas en algo realizable es hacerlas manejables. Y para que sean manejables tenemos que reducir su número. Por lo tanto, el objetivo de este trabajo, al que llegaremos previsiblemente a finales de febrero o primeros de marzo, es quedarnos con 3, 4 ideas, no más, ¿vale? Que sí que tengan viabilidad o que pensemos que tienen viabilidad y que por lo tanto merece la pena detenernos y detallarlas para convertirlas en proyectos. Y ese trabajo de convertir a proyecto, que es un trabajo como mucho más de detalle, es lo que vamos a hacer en presencial, como ha dicho Roberto en Sigüenza, a mediados de abril, ¿vale? Pero claro, para llegar a ese punto todavía nos queda un pequeño recorrido. ¿Cuál es ese recorrido que nos queda? Pues yo voy a compartir la pantalla y así lo vamos viendo sobre el... Vale, yo creo que ya estáis viendo mi pantalla. Mm. Ahora voy a intentar. Perfecto. Vale, pues estamos aquí, ¿vale? Estamos en el punto casi medio, diría yo, del proceso, aunque más bien tirando hacia ya el final. De aquí hasta finales de febrero, lo que os vamos a pedir es el dificilísimo trabajo de descarte, ¿vale? Porque esto ya no es seleccionar, esto ya es descartar. Y bueno, pues ya a primeros de marzo os diremos qué 2, 3, 4 ideas son las que vamos a intentar aterrizar a proyectos en los talleres de Sigüenza, ¿vale? Pensar una cosa, que nuestro objetivo siempre desde el principio es poder ayudar a los pueblos de la red de pueblos acogedores y a los pueblos que están representados aquí en este grupo, en el GETIEN, a que puedan llevar a cabo esos proyectos en sus pueblos. Proyectos macro, proyectos piloto, eso ya se verá en su momento, ¿no? Y es parte de lo que tenemos que ver en Sigüenza, pero que lo puedan llevar a cabo en sus pueblos. Entonces, como ese es el objetivo, pues, ¿para qué? Sobre todo también porque sabemos, primero, que los pueblos pues, posiblemente tengan ciertas dificultades de recursos, sobre todo de recursos humanos, fijaros, ¿no? Para poder llevar a cabo este tipo de cosas no tienen esa capacidad en la mayor, porque estamos hablando de pueblos muy pequeños en muchos casos, y luego porque también tenemos la posibilidad de buscar financiación fuera, y esa búsqueda de financiación pues es a través de convocatorias públicas o incluso financiación o algún tipo de instrumento privado, ya se verá, ¿vale? Pero por eso digo que hay que reducirlo. Así que este es el punto en el que estamos ahora. Bien, si recordáis, en la reunión que tuvimos hace 15 días, yo os pintaba esta especie de embudo en el cual íbamos atravesando fases. El otro día estábamos en el filtro número 1, que era el filtro de clasificar y agrupar las ideas.
Y hoy estamos ya y os traemos los resultados del filtro número 2, que sería valorar y seleccionar las ideas. ¿Y cómo hemos hecho ese trabajo de valorar y seleccionar las ideas? Pues no nos hemos inventado nada. Hemos utilizado una técnica que ya está totalmente validada y demostrado su valor, que es la técnica del card sorting, que en lo que consiste, ya sabéis, esto es muy americano, esto del design thinking es muy americano, y en lo que consiste es en intentar establecer una serie de categorías dentro de las propuestas de ideas para hacer un trabajo de votación, vamos a decir, votación no aleatoria, sino una votación basada en tus propias creencias o en tus propios principios. Si os dais cuenta, este es un poco el trabajo que habéis resuelto en el cuestionario. Os pedíamos, danos las 2 ideas que consideres más racionales, las 2 que te gustan más, las 2, bueno, pues ese es el trabajo y eso es lo que nos habéis respondido, ¿no? Y sin más, os voy a contar cuáles son los resultados de este equipo. Y además os voy a contar las diferencias con otros equipos, que también me llaman la atención. Bueno, tengo que deciros que sois un equipo un tanto exigente con las ideas. No sois el equipo más exigente. Ha habido otro grupo, creo que era el número 1, que ha sido aún más exigente que vosotros. Pero vosotros también habéis sido bastante selectivos. ¿Por qué digo esto? Pues porque de las 100 ideas que os traíamos, solamente habéis considerado 41. El resto no os han gustado, no las habéis elegido, os parecían demasiado complicadas o sencillamente no las habéis tenido en cuenta. ¿Vale? Bien, perfecto. Esto es parte del trabajo que había que hacer. De estas 41 ideas que habéis elegido en algún momento, alguien ha elegido alguna idea en algún momento, hay algunas que las habéis elegido muchas veces, casi en todos los cuestionarios, y otras, pues a lo mejor solo se han elegido 2, 3 veces. Entonces, lógicamente, esas otras han ido decayendo en este trabajo de embudo. Pues bien, dicho eso, ¿cuál es la idea preferida del grupo número 3? Las residencias artísticas. De una u otra manera, había varias propuestas que tenían que se referían a residencias artísticas y de alguna manera vuestra preferencia claramente estaba ahí. Y aquí os cuento el chascarrillo que os decía con respecto a otros grupos, ¿no? Pues en el grupo número 1, la idea que más gustó y que se repitió con más frecuencia fue la idea de crear un circuito, un recorrido, un proyecto, llamémoslo como queramos, porque ahora todavía da igual el nombre que le pongamos, que tuviera que ver con la transhumancia. Con la transhumancia, con ese territorio que llamamos la raya y que separa la frontera de España y Portugal, con la ganadería, con una cultura como muy ancestral, la cultura de la lana, de todo lo que tenía que ver con eso, al grupo número 1 le ha encantado. Y de hecho fue la idea más votada, ¿no? En el grupo número 2, la idea más votada, estos eran muy intelectuales todos, la idea más votada fue la de la universidad. Todo el mundo quería formación, talleres, masterclass y educación y formación por doquier. Y este grupo pues ha sido las residencias artísticas. Como vamos a ver, y es algo que nosotros ya lo habíamos pensado desde el primer momento cuando empezaron a salir las ideas en las primeras 866, ya nos dimos cuenta que había determinadas ideas que se podían unir. O sea, yo ayer les decía, por ejemplo, a los del grupo número 2, que el tema de la universidad distribuida de los pueblos, o de las masterclass, o de los talleres, o las formaciones, o como lo queramos llamar, que era perfectamente casable con el tema de las residencias artísticas. Porque al final, una residencia artística no deja de ser un paraguas bajo el cual podemos colgar actividades varias, y entre ellas actividades formativas, ¿vale? Pero bueno, aunque esto es una idea que está ahí en la cabeza y que puede llegar a término, todavía nos parece que podemos mantenerlo separado, ¿no? Es un poco, ya vemos el horizonte, pero bueno, pues ahí se queda. También un poco por respetar precisamente lo que vosotros habéis votado. Y luego la segunda propuesta o el segundo grupo de ideas que habéis mencionado con AINCO es todo lo que tenía que ver con la rehabilitación del patrimonio. Tengo que deciros una cosa, y es que esto de la rehabilitación del patrimonio ha sido trending topic
en todos los grupos, no solo en este. De hecho, ha habido otro grupo, ya no me acuerdo si era el 1 o el 2, pero ha habido otro grupo que también estaba entre las preferidas en este segundo lugar, ¿no? No recuerdo ahora mismo cuál de ellas era. Igual, cuando hemos estado revisando un poco todas vuestras propuestas, nos hemos dado cuenta de que al hablar de rehabilitación del patrimonio, no necesariamente estamos hablando de una sola cosa, sino que se pueden unir varias de ellas. Aquí lo hemos puesto así un poco genérico y luego ahora cuando entremos un poco a detalle vais a ver cómo hay diferentes propuestas, pero que podrían quedar perfectamente todas englobadas en una solo, ¿no? Y eso es un poco también un trabajo que tenemos que hacer ya de cara al tiempo que tenemos por delante. A detalle, pues aparte de las residencias artísticas, ¿qué más habéis votado en este grupo? Bueno, pues también habéis votado y mucho el tema de la Universidad Artística de los Pueblos, o sea, todo lo que tenía que ver con programas formativos, que como digo, en un momento determinado, esto seguramente podamos unirlo con la parte de residencias artísticas, aunque de momento lo mantengamos ahí un poco separado. Por algún motivo que no sé, porque es curioso, no me en otros grupos no ha salido, solo ha salido en este. El tema del InfoJobs rural, o sea, en este grupo la gente es muy currela, muchísimo, quiere trabajar y dar trabajo a Tokiski. Esto no nos ha pasado en otros grupos, ¿eh? Hubo un grupo, me parece que era el 1, que le dio por el gaming. Y de repente empezaron a salir un montón de ideas que tenían que ver con el gaming. Pues oye, ya está. Pero este ha sido el grupo de los InfoJobs, también lo digo. Bueno, perfecto, ahí está. Hemos reagrupado en una sola propuesta todo lo que tenía que ver con la rehabilitación del patrimonio y lo hemos llamado resignificación del patrimonio. Como digo, esto ha salido en todos los grupos, ¿eh? O sea que cuando lo hemos unido también un poco por unificar criterios entre diferentes grupos. Cuando esto de la resignificación es un palabrejo que hemos puesto nosotros, o sea que no tiene por qué llamarse así ni por lo más remoto, pero bueno, era una manera de ponerle una etiqueta, ¿no? ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, pues aquí lo que estamos intentando sobre todo es identificar todas aquellas infraestructuras, vamos a llamarlas, edificios históricos, edificios industriales, edificios agrícolas incluso, que se han utilizado en el pasado para algún otro tipo de uso, pero que con el tiempo han perdido su significado y que por lo tanto ahora o bien están dejados de la mano de Dios, incluso se están perdiendo, se están deteriorando. Y entonces, ¿por qué no darles una vuelta de tuerca y reutilizarlos? Pues para mostrar arte, para crear arte o como herramienta para que tenga lugar una actividad cultural dentro de su espacio, etcétera. Incluso utilizando tecnologías inmersivas. Entonces, bueno, pues lo hemos dejado aquí como grupo, así, en plan totum revolutum, y ya está. ¿Qué más cosas? Lo de las canteras del arte, esto en este grupo además ha salido especialmente, en algún otro grupo lo hemos unido al anterior. Y de hecho, yo que soy de la opinión, y esto es una opinión particular, que esto deberíamos de unirlo, porque no deja de ser un poco lo mismo. Es decir, estamos hablando de edificaciones, en este caso hablabais de canteras, bueno, alguien me habló por ahí de Corrales del Arte, que me encantó y se lo he copiado y por eso lo he entrecomillado. Además está por aquí, o sea que luego si quiere que digas mío. Y bueno, pues, ¿para qué? Pues para eso, para albergar como nuevos escenarios donde pueda tener lugar el arte, ¿no? Los hermanamientos culturales es otra de las ideas fuerza de este grupo, sobre todo el poder hacer intercambios culturales entre diferentes comunidades. Una de las propuestas que también se ha repetido con bastante frecuencia en todos los grupos es todo lo que tenía que ver con la digitalización del patrimonio. Y además, con un doble sentido. Por una parte, el digitalizar un patrimonio que hasta hoy no está digitalizado y que sobre todo tiene que ver con saberes populares, folclore, música, manifestaciones culturales de todo tipo y que, como digo, son
son registros que no están ahora mismo en ningún lugar y que corren el riesgo de perderse. Y luego en el otro sentido, y es, oye, si ya existe a día de hoy en determinadas instituciones un patrimonio que está digitalizado, unos fondos que están digitalizados, ¿por qué no utilizarlos pues para crear nuevas exposiciones, hacerlas itinerantes por los pueblos, incluso como soporte para nuevas obras de arte? Entonces, bueno, pues estas dos propuestas que hoy por hoy las mantenemos en separado, probablemente en algún momento se puedan unir porque tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Estamos hablando de hacer una hibridación entre lo que sería lo digital, el mundo virtual y lo presencial o lo que se puede tocar, ¿no? Entonces, bueno, ya a futuro veremos cómo se va desenvolviendo la cosa, pero sí que estas dos ideas perfectamente se podrían unir. Luego, hay una propuesta que se ha repetido, sobre todo en este grupo y en el 4, que es el tema de la aceleradora de proyectos artísticos. Es curioso porque no todo el mundo tiene este lenguaje y nosotros ahí a lo mejor a veces pecamos de utilizar un vocabulario que para nosotros resulta como muy habitual y muy usual, pero que no tiene por qué serlo para todo el mundo, ¿no? Y es el concepto de la aceleradora. Incubadora no es lo mismo, pero bueno, a estos efectos nos vale casi utilizarlo como sinónimo. Aceleradora, incubadora, laboratorio, se puede llamar de diferentes formas y en este contexto no diferenciamos, de proyectos artísticos. Si os dais cuenta, el poder poner en marcha una aceleradora de estas características, una incubadora de proyectos, también sería perfectamente casable con la idea de las residencias artísticas. Sería una más de esas posibles actividades que podría albergar una residencia artística como paraguas, ¿no? Como marco. Bueno, pues ahí quedan. Y luego el tema de la transhumancia, que aunque vosotros no habéis sido el grupo que mayoritariamente ha votado a esta idea, pero sin embargo sí que la habéis votado muchos, ¿no? Con lo cual también entraba dentro de ese top 10 de ideas. Y este es un poco el panorama que ha dibujado el grupo número 3. Algunas cosas que hemos querido traer aquí, extraídas de vuestros formularios, pues porque nos parece que tiene todo el sentido del mundo comentarlas, ¿no? Y que las conozcáis, que conozcáis lo que los compañeros del grupo han planteado, ¿no? Pues respecto a las residencias artísticas, alguien nos hablaba de hacer hacenderas durante la estancia en las residencias artísticas, de manera que los creadores pudieran aportar sus conocimientos y crear, por ejemplo, y lo ponían así como ejemplo, un diccionario comunitario rural. Si os acordáis, lo del diccionario, igual que lo del himno en su momento, fue una de las ideas que surgió en la primera tanda de propuestas. Entonces, alguien ha rescatado esta idea que no ha sido para nada de las más votadas. De hecho, ha habido muy pocos formularios que nos hayan propuesto la idea como idea a llevar a cabo. Pero, sin embargo, esta persona sí que lo que decía era, oye, esto podría ser una actividad de esas comunitarias que se podrían llevar a cabo como parte de la residencia artística. Entonces, nos parecía curioso cómo lo había traído y por eso lo hemos traído nosotros aquí, ¿no? Bueno, nos hablaban también de concebir y esto también nos ha parecido súper interesante, ¿no? Cuando hablamos de residencias artísticas, uno de los grandes problemas que hay en el mundo rural, y esto lo hemos hablado innumerables veces, es el problema de la vivienda, que lo tienen o lo tenemos en todos los pueblos, ¿no? Entonces, parece un poco contradictorio hablar de una residencia artística, ¿no? Que tiene una connotación tan de vivienda cuando estamos diciendo que no hay vivienda. Entonces, alguien se planteaba que esa residencia, entrecomillémosla, tenía que tener un sentido como muy amplio, ¿no? Para que no chocara de frente con el problema de la vivienda en el medio rural y que había que buscar fórmulas imaginativas, diferentes fórmulas de alquiler o incluso en algún caso nos decían, oye, intercambiar el poder utilizar tu vivienda a cambio de algún tipo de actividad comunitaria, cosas de estas características. Ahí lo dejamos, ¿no? Eh, Hablabais de redes sociales, también lo hemos dejado por aquí. La anticonvocatoria, que creo que lo comentó, además lo comentó ella,
Sofía hace 15 días nos habló de la anticonvocatoria y luego se vuelve a aparecer este concepto en vuestros formularios. Nos parece un concepto interesante, por lo menos para tenerlo en cuenta, ¿vale? Propuestas de investigación que también podrían tener cabida en esa aceleradora de proyectos, o sea, no limitarnos solamente a crear proyectos ex novo, ¿no? Proyectos de emprendimiento de cero, sino también trabajar un poco la línea de la investigación, del laboratorio, ¿no? y de exploración en ese sentido. Y en cuanto a los arte en lugares improbables, que como tal la idea quizá no ha sido las más votadas, porque aquí digo en este grupo, porque en otros grupos sí. En este en concreto parece que gustaba más el tema de las canteras de arte, pero sí que lo ligabais al tema de las canteras del arte y a otra serie de manifestaciones culturales de este tipo, ¿no? Y poco más contaros de este grupo. Antes de que pasemos a la parte de preguntas, quiero contaros un poco brevemente en qué va a consistir el trabajo de las próximas 2, 3 semanas. Hasta el día 26 de febrero, lo que os vamos a pedir es que hagáis un ejercicio dificilísimo de dejar todo este montón de 10 ideas reducido a 2, 3, 4 como mucho. Bueno, si alguien se pone estupendo, que ponga más, pero da igual. O sea, queremos que hagáis una priorización de ideas, ¿vale? Y que nos digáis cuáles serían las ideas que merece más la pena convertir en proyectos. Como sabemos que ese trabajo es muy complicado, os hemos traído como sugerencia una serie de criterios. Ahora bien, si os gustan, los usáis y si no os gustan, pues nada, los olvidáis, ¿vale? ¿Qué criterios nos parecen a nosotros que pueden ser interesantes a la hora de elegir las mejores ideas, ¿no? Y coste, que las que no sean mejores no es porque no sean mejores, es porque a lo mejor no son prioritarias. Las dejamos ahí acumuladitas en una bolsa para poder tirar de ellas en otro momento. Bueno, pero dicho eso, ¿qué criterios nos parecen interesantes a tener en cuenta? Pues uno de ellos de tipo totalmente pragmático y es cuando trabajamos con convocatorias públicas, algo de lo que nos hemos dado cuenta con carácter general, tanto a nivel europeo, por supuesto, pero incluso también a nivel aquí nacional, como puede ser el tema de la convocatoria del reto demográfico, es que se valoran mucho mejor los proyectos que incumben a más de un territorio. Siempre tienen mejores puntuaciones y obtienen mayor financiación, con lo cual este debería de ser un criterio que tuviéramos en cuenta, que no nos ciñamos a un territorio concreto, sino que el proyecto que planteemos incumba a varios. Fijaros que no estoy hablando de replicabilidad, que también sería un criterio a tener en cuenta, porque replicar no deja de ser reproducir lo mismo en otro lugar. No, estoy hablando de que la propia naturaleza del proyecto esté arraigue o enraice en diferentes territorios. Este tendría que ser uno de los criterios. Otros criterios, por supuesto, pues los que tienen que ver con nuestra propia naturaleza, ¿no? Como organización o como grupo, pues que luchen contra la despoblación, que contribuyan a mejorar la imagen que se tiene de los pueblos y del mundo rural y de los entornos rurales, que contribuya a mejorar el diálogo urbano-rural, que contribuya, etcétera, etcétera, etcétera. Como digo, son criterios que nosotros os dejamos ahí encima de la mesa para que los toméis en consideración si os parece bien. Y si no, que cada uno elija los criterios que buenamente le parezcan bien. Y yo ya dejo de compartir pantalla y dejo de hablar porque quiero escuchar. Pues venga, ¿alguna pregunta? Sí, una pregunta, pero así como por aclararme. Marina, dices que tenemos que hacer ahora el ejercicio de elegir, ¿no? Sí, Las ideas. sí. ¿Podemos también en ese ejercicio de elegir, si la creatividad nos lo permite, unir
por ejemplo, unir dos en una, Claro, o solo, bien, pues claro, ya está, vale, respondido ya entonces. está, por Venga, sí, supuesto. Es más, es que seguramente, y te tomo la palabra, Nuria, porque seguramente en este ejercicio de elegir, que como tú bien dices, como vamos a tenernos que quebrar la cabeza porque nos va a doler en el alma dejar ideas claro. ahí en la estacada, pues vamos a agudizar la creatividad y nos van a salir cosas más redondas, mejor. Mm. Sí, sí. Yo lo que quería comentar es que dentro del concepto de las universidades, pues cabían, que es un poco por lo que yo no voté, cabían, digamos, menos conceptos. Sin embargo, en el de residencias, si conseguimos hacerlas atractivas, es decir, no es que sea ni la Bauhaus ni nada por el estilo, sino simplemente incorporar otros flecos que pueden quedar de ideas olvidadas o descartadas, de tal que sea un núcleo donde no solamente conviven artistas, sino donde se pueda impartir formación, donde se pueda un poco incluso hablar de pensamiento, ¿por qué no? O sea, si nosotros dotamos a esas residencias de una especie de halo que incorpore tantas cosas como seamos capaces de incluir, sin dejar de apretar, por supuesto, pues sería no solamente más interesante el concepto de residencia, sino más enraizante en otros territorios. Mm. Perfectamente. Antonio, ahí yo lo que te invito es que cuando escribas esa propuesta, que lo des esa forma, Muy bien. Lo que ¿vale? pasa es que, y ya voy a empezar aquí yo, el problema que podemos caer con eso es pues el de hacernos trampas al solitario. Es decir, como tengo que dividir 10 ideas, tengo que elegir una, en esa junto las otras 9 y ya está. Y eso es para mí, de mi experiencia, es el camino más rápido para que no acabe saliendo nada. Claro. Totalmente de acuerdo. Sí, pero Ahí hay os cosas que pido son racionalidad. subconjuntos. Mm. Sí, Hombre, hay lo que cosas pasa, que... perdón, lo que pasa es que habría que unirlos de una manera racional, es decir, Atractiva. no mezclar peras con manzanas, por decirlo de una manera No, muy simple. A mí, no. por En el ejemplo, fondo son claro, subconjuntos. a mí lo del Una diccionario me coherencia. parece una idea brillante proponerlo para las residencias. No sé de quién habrá sido. A mí la idea me gustaba mucho, ya veo que a nadie más, probablemente, incluirla ahí me ha parecido pues, muy interesante, porque puede ser una cuestión secundaria y sobre todo porque en el tema de las residencias hay que ser innovadores, o sea, tenemos que ser innovadores, porque hay residencias para artistas para dar y vender en España. Por lo tanto, lo que nosotros propongamos se tiene que diferenciar de alguna manera de otras ofertas de residencias para artistas. Y de ahí que lo que ha dicho Antonio me parece muy interesante, sin caer No. en lo que dice Anchón, que no parece eso el rastro. Sí, Eh, sí, sí. Dejar de apretar. Tenemos Esto que hay seguir un apretando. cuadro de no sé quién y una campanilla. Eso. Bueno, yo por alusiones, porque he sido la pesada del diccionario, deciros que justamente os quería preguntar, en esta reformulación de ideas y de sacar cosas más pequeñas y no mezclar churras con merinas ni cosas extrañas, si tenemos ejemplos de cosas que ya se están haciendo en residencias que puedan ilustrar, ¿creéis que podría estar bien ponerlos para que luego las podamos ver en la siguiente reunión o cuando sea, para que se entienda mejor cómo poder ejecutar eso? A ver, yo te contesto, Sofía, si quieres. Yo soy de las que piensan que el primer principio de la innovación es copiar. Sí, claro. O sea, esto nosotros siempre lo decimos a los emprendedores. Ujú, Copia lo que sí, sí. puedas, como un bendito, Ujú. ¿vale? Copiar bien, Pero ¿eh? Copiar bien eso. copia mejorando, efectivamente. Entonces, si a ti te sirve de inspiración y tú piensas que puede servir de inspiración, adelante. Es que hace poco yo hice una residencia que tenía que ver con una vereda. Imagino que conoceréis el término de Sí, vereda, que es sí, es como la básicamente tienda Ascendera, sí. totalmente, o sea, es al final hacer una residencia mientras tanto estás haciendo una rehabilitación X, ¿no? De la zona.
Y en tus tiempos libres estás no solamente estando con la gente del pueblo, sino haciendo algo para la comunidad. Entonces, bueno, es un ejemplo que lo he vivido y que creo que puede estar interesante para la idea esa, ¿no? De mezclar residencia y patrimonio, por ejemplo. Perfecto. Y sobre todo de cara a luego, cuando haya que reformular estos, si finalmente, que estamos adelantándonos porque no sabemos, ¿no? Pero si finalmente esta cae como una de esas ideas que toca convertir a proyecto, toda esa información que casi es una tarea de investigación de mercado hecha a priori, pues bien vendrá, claro. Ok, gracias. De nada. Yo, si me permitís, Sí, ¿se Javi. me escucha? Ah, mira, no, por arrojar un poco de luz a lo que estáis diciendo. Bueno, yo creo que lo del territorio, como bien has dicho, eso es fundamental. Y digo esto porque igual que estábamos diciendo el ejemplo, yo conozco el ejemplo que están haciendo aquí en la zona de Murcia, somos una mancomunidad, somos 6 municipios. Os digo por si vale un poco para arrojar luz brevemente. Y entonces lo que se ha hecho es un festival de música antigua, también por lo que estaba diciendo Roberto, de que hay que diferenciarse. Aquí apenas había festivales de música antigua, entonces lo que se ha hecho en este caso es buscar sitios, bueno, patrimonio puede ser arquitectónico, natural, en el nuestro es una gruta natural, y bueno, al final está funcionando muy bien, por lo que estabas comentando también, de que se pone en valor, lógicamente, aquellas zonas, y se hace una residencia donde vienen, ahora está viniendo, pues bueno, jóvenes de toda Europa, y bueno, nosotros que tenemos una torre, pues los dejamos ensayar en la torre, y claro, pues bueno, esos chavales que vienen y ensayan en la torre, bueno, se van flipando porque en una azotea, por ejemplo, una torre del siglo XI, poder ensayar, pues no es muy común. Pero bueno, vengo a decir esto por dos apuntes que ha dicho Roberto, que yo creo que es fundamental, diferenciarse de algo que no haya, y lógicamente yo creo que, como ha dicho también Marina, porque en esto nosotros también conseguimos una subvención europea, es que vaya por comarca, en este caso para que sea más factible. Y entonces nosotros somos 6 municipios y durante 2 fines de semana hay conciertos en los 6 municipios y luego pues esos chavales a nivel europeo están aquí y la verdad es que le han dado varios premios y tal, y está funcionando bien. Y yo creo que ese formato está muy bien, lo único es, y con esto ya termino, pues como ha dicho Roberto, que hay que diferenciarse, hay que encontrar ese nicho que no hay, ¿no? Para que seamos algo diferente y pueda ser atractivo. Claro, si ofrecemos lo mismo que otro sitio, pues no llegamos muy lejos. De hecho, Javi no está en este grupo, pero lo vas a ver en otros, cuando te descargues los documentos de los otros grupos, creo que han sido en 2 de ellos, ha salido la idea de lo del concierto ese de música singular. Y de hecho lo hemos reformulado, lo hemos agrupado, hemos aglutinado ideas, porque también en otros casos se hablaba de folclore, y lo hemos llamado, verás tú qué nombre, le hemos puesto Red Innovadora de Música Singular. Entonces, te lo vas a encontrar también en otros, en algún Bueno. otro grupo, sí. ¿Qué le pasa al niño, Emilio? Que No se te ha oigo. caído, estaba subiéndose a una silla y se ha caído. No. Y se ha pegado una leche que no ¿Cómo te se cuento. llama? Se llama Aitor. Hola, Aitor. Pero está llorando. Hola, Aitor, hola. ¿Qué te ha pasado? Nada, mejor no. Oye, Nuria, lo de que estabas en Cádiz es cierto, ¿cómo es? ¿De verdad que pensáis que os estaba engañando? No, No, pero es que te he visto con un plumífero que parecía que estabas en Alaska, no. bueno, no voy a contar la historia, pero no es porque haga frío aquí, ¿eh? Es porque no tenía ya manos para llevarlo. Y nada, Y te nada. lo has puesto, vale, vale. Me lo he puesto para que no me estorbase, ya está, ya Vale, vale, está. vale. Pero ya he Como, llegado al sitio donde tenía que llegar, o sea que ya todo bien, yo ya puedo estar al 100% aquí. perfecto. ¿Algo más? Bueno, pues nada, muchísimas gracias por vuestra colaboración. La verdad es que en el Hueco estamos contentísimos con cómo está saliendo esto, cómo está resultando. De los 4 G100 que hemos celebrado, yo es el que más estoy disfrutando, probablemente porque se trata de un tema menos árido que cualquier otra cosa y mucho más agradable, como el arte y la cultura. Y creo que van a salir unos proyectazos maravillosos. Así que gracias por poner vuestra mente al servicio del G100, al servicio de este proceso de co-creación. Y nada, nos iremos viendo y feliz carnaval.
Adiós. Igualmente. Igualmente, Chao. hasta Hasta luego. luego. Gracias. Adiós. Muchas Gracias, gracias por adiós. vuestro trabajazo. Chao. Hasta luego. Chao, buena Chao. tarde.